apasionadas por el desarrollo personal y profesional. Y a partir de ahí hemos decidido poner nuestros talentos al servicio de todas esas personas que quieren un cambio a nivel profesional. Qué mejor manera que haciéndolo con lo que más nos gusta, que es orientar, motivar y aportar esa parte de conocimiento que tiene ella desde la selección, y yo también de selección, pero de una parte más operativa dentro de las organizaciones. Entonces, desde ya les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y nada, empezamos, Cata. Si quieres, bueno, vamos a Puedes compartir compartir las la diapositivas, pantalla. Rosy, sí. Habilítame, Cata, porque me pone que está inhabilitada la opción de compartir pantalla. Compartir pantalla. Dame un segundo y ya te habilito. A ver, un momento. Listo, creo que ya debes poder hacerlo. A ver si me deja. Aquí. Listo. ¿La ven? Dice que ya estás empezando a compartir la función, así que debe salir en unos minuticos. Listo. Bueno, lo que va saliendo, vamos a entrar en materia. Como poníamos en la publicidad, hoy vamos a hablar de los 3 pasos clave que nosotras consideramos desde la experiencia que hemos tenido con todos los clientes que vienen a Scala, que son necesarios para volver al mercado laboral. Vamos a hablar del desarrollo de la marca personal, que es un concepto muy sonado últimamente para reinventarnos, para poder llegar a ese mercado laboral naciente, incluso ese mercado que en estos momentos es totalmente incierto, con cierto potencial que descubrimos en ese proceso de desarrollo de nuestra marca personal, y mostrando cierta diferencia con la competencia, definiendo un objetivo, es el segundo paso importantísimo y clave. Y como tercer paso, las herramientas de comunicación y networking, que es precisamente esas herramientas que nos dan la posibilidad de mostrar lo que hemos descubierto en los pasos previos, en el desarrollo de nuestra marca personal y en la definición de ese objetivo profesional. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de la marca personal. No sé si algunas de ustedes ya conocen este término. Decirles que el desarrollar tu marca personal o la marca personal en sí tiene como base el autoconocimiento. El autoconocimiento también es una palabra muy sonada en este momento. ¿Por qué? Porque muchas personas han aprovechado este tema de la cuarentena para hacer un stop también por elección y comenzar a mirar hacia adentro, para empezar a descubrir cuáles son esas áreas de mejora que tienen, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esos talentos, o simplemente decir qué es lo que quiero en mi vida, o sea, qué va a pasar después de esta crisis, qué va a pasar después de esta pandemia, qué es lo que quiero para mi vida. Entonces, es un poco también en la posición que se pueden encontrar ustedes en este momento. Tomaron la decisión de ser madres al 100%, y en este punto se encuentran bueno, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde voy? Estamos en medio de una pandemia, vengo de estar dedicada 100% a mi familia, ¿ahora qué hago? Entonces, esta es una de las herramientas más potentes a la hora de querer volver al mercado laboral. Para que se hagan una idea, la marca personal se dice que es al siglo XXI lo que el título profesional fue al siglo XX. Entonces, la importancia que tiene es bastante fuerte. Entonces, ¿qué es marca personal? Es una estrategia, es una herramienta que nos permite planificar de manera estratégica ese posicionamiento que queremos nosotros hacer en el mercado laboral. ¿Por qué es tan importante en la búsqueda de trabajo? Porque te da las herramientas suficientes para que tú empieces a diferenciarte de la competencia. Te ayuda a ganar confianza y seguridad en ti mismo. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Precisamente por ese trabajo previo que nosotros hacemos de introspección, de conocernos a nosotros mismos, de trabajar desde dentro hacia afuera, te ayuda a comenzar a identificar y a potenciar todos esos talentos y todas esas fortalezas que nos hacen distintos a los demás, hacerlos visibles, incluso
muchos que ni siquiera somos conscientes que los tenemos. Cuando nosotros empezamos el mundo laboral, muchas veces lo que hacemos es, a lo largo de nuestra vida, empezamos en una carrera y nos metemos en ese mundo y en ese trabajar constante, salgo de un trabajo a otro, pero nunca me detengo a pensar cuáles son mis verdaderos talentos, esos talentos que a lo mejor tenía de niños, que se pueden sumar a lo que yo tengo ahora o a lo que yo he adquirido profesionalmente ahora, para ser una profesional que destaco aún más entre las personas que tengan la misma experiencia profesional que yo y la misma titulación. Entonces, son cositas que te va dando la marca personal para la hora de enfrentarte a un proceso de selección, estés totalmente seguro de lo que tienes para aportar a esas personas que te están entrevistando, y sobre todo para que empieces a mostrarte como un referente en algo y empiecen a ver la diferencia con respecto a la competencia. Hay unas preguntas que les queremos dejar aquí como para hacerse ese primer pellizquito y comenzar ese viaje hacia el interior. Son preguntas como, ¿sabes en qué verdaderamente eres bueno? ¿Qué se te hace fácil? ¿En qué destacas más que los demás? ¿En qué entornos te sientes cómodo? Es importante, o sea, cuando nosotros hacemos ese parón para ser mamás, muchas veces se empiezan a despertar ciertas cosas que antes estaban dormidas o que antes no identificamos, talentos, nos damos cuenta que somos buenas haciendo unas cosas que antes no éramos conscientes. Entonces, todo ese proceso de ser madre, sumado a lo que ya traemos por la experiencia profesional, sumado a lo que ya traemos en esencia, nos puede dar Mona, ¿qué hace mi hijo? un conjunto de cosas para comenzar a potenciar esa marca personal y empezar a mostrarnos como un profesional diferente al resto que tenga la misma experiencia y la misma profesión que yo. Hay algo que yo quiero agregar, Rosy, ahí, y es que a veces, muchas veces yo he percibido, por ejemplo, en mamás que entrevisto cuando quieren volver al mercado laboral, que intentan como ocultar todas esas habilidades que de pronto desarrollaron en el periodo de ser madres. Y nosotras la invitación que les hacemos es a todo lo contrario, empezar a reconocer y a identificar todas esas cualidades o esas habilidades que has desarrollado siendo mamá, que son muchísimas, y empezar a mostrarlas tanto en tu marca personal como en un proceso de selección, porque realmente son habilidades que suman a un mercado laboral. No son habilidades que restan en ningún momento, pero la clave está en la forma como tú las muestres. Y ya en eso vamos a profundizar un poco más adelante. Total, Cata. De hecho, esta parte también que tú lo acabas de mencionar ahora para que tú profundices un poco más, es el tema de... Se dejó de compartir la pantalla. No, déjame, dame un momento, que estoy intentando silenciar acá. Sí, se dejó de compartir. Dice que inhabilitaste la función de compartir la pantalla. Ok, déjame. ¿Ya? Mi vida, ¿quieres Ya te debe almorzar? salir. ¿Por qué estás en medias? ¿Dónde están tus crocs? Es que quería silenciar acá los micrófonos, creo que ya, Rosy. ¿Ya puedes? Vale. Sí, ya. Vale, les decía que ahora Cata les va a explicar un poquito más este tema de talentos y fortalezas, que es también una parte importantísima en el autoconocimiento y es la base también junto a ese, implícitamente de este autoconocimiento para identificar esas fortalezas y todas esas áreas que nos hacen distintas y nos da un plus con respecto a las personas que vayan a aspirar al mismo cargo que nosotras. Así es, Rosy. Cuando nosotros empezamos a trabajar o a gestionar nuestra marca personal, lo que hacemos realmente es identificar esos talentos que vamos a empezar a mostrar. La marca personal, como decía Rosy, son acciones del día a día que nos van a ayudar a posicionarnos en un ámbito o en un sector específico. Antes, ¿qué pasaba? Simplemente queríamos retomar el mercado laboral, regábamos nuestra hoja de vida por todos lados, nuestro currículum y listo. Así conseguíamos trabajo, entrábamos a un trabajo, durábamos 10, 15 años y nos jubilábamos.
¿Qué pasa ahora? Ahora la búsqueda de trabajo es 360 grados. Tenemos que apuntar por muchas partes, tenemos que ser coherentes con nuestra marca personal. Entonces, entran a jugar unos factores distintos. Por eso es tan importante identificar nuestros talentos y fortalezas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, antes nosotros estudiábamos algo o teníamos una profesión y ya teníamos como ese sello que nos garantizaba que íbamos a estar bien laboralmente. Hoy en día, tener una profesión es simplemente un requisito que todo el mundo tiene. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo nos diferenciamos nosotros de todas las personas que tienen nuestra misma profesión y que han estudiado lo mismo que nosotros y que incluso tienen la misma experiencia? No podemos pensar que porque tenemos una experiencia en algo o porque tenemos un título en algo, vamos a ser diferentes a los demás o el mercado laboral nos va a querer. Tenemos que identificar esos talentos que nos hacen distintos a los otros. Y cuando realmente nos conocemos y hacemos ese proceso de autoconocimiento del que les hablaba Rosy ahorita, es cuando nosotros podemos identificar en qué somos mejores que los demás y empezar a potenciar todas esas habilidades. Por eso es importante el autoconocimiento en la búsqueda de trabajo. Y de hecho, nosotras en Escala, en todos nuestros programas, la base es el autoconocimiento. Porque si no te conoces, yo te puedo decir, haz un currículum o una hoja de vida de esta manera, pero no sirve de nada si tú realmente no sabes qué quieres. Yo siempre pongo este ejemplo y es como si yo dijera, bueno, este bolígrafo quiero venderlo, pero no sé qué características tiene, no sé en qué se diferencia de los demás, no tengo ni idea de nada, ¿qué va a pasar? Que no lo voy a poder vender de una manera adecuada. Eso mismo pasa con nosotras. Si nosotras no identificamos nuestras fortalezas y nuestros talentos, no vamos a poder vendernos, que a veces no me gusta usar esa palabra, pero es lo que hacemos realmente cuando vamos a una empresa. No vamos a poder vendernos de manera adecuada. Pero si pasa a la siguiente, por favor. Entonces, hay que descubrir esos talentos porque todas tenemos un talento. Nosotras hemos tenido clientes que nos dicen, ay, pero es que yo en realidad no sé en qué soy bueno, yo me siento como parte del promedio, pero todos, absolutamente todos tenemos un talento o varios que nos hacen únicos e irrepetibles. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no lo podemos ver así a simple vista? Porque el talento requiere de un vehículo que lo impulse. Es decir, el talento brilla cuando tenemos los recursos adecuados. Nosotros, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una planta selvática y esa planta me la llevo al desierto. Resulta que esa planta en el desierto no va a crecer, no se va a ver bonita y se va a morir. ¿Qué pasa? No quiere decir que la planta no sea buena o no sea bonita o no funcione. Simplemente es que no está en el entorno adecuado para crecer y para brillar. Eso mismo pasa con nosotros. Otro ejemplo, un deportista, una persona que es muy buena jugando fútbol. Yo me la llevo a jugar voleibol y no le va tan bien. ¿Qué pasa? Que su deporte no es el voleibol, su deporte es el fútbol. Entonces, no está en el entorno adecuado. Eso mismo nos puede pasar a nosotros y por eso el proceso de autoconocimiento es tan importante, porque tenemos que tener como esas antenitas alertas a mirar cuál es ese entorno que va a desarrollar nuestro talento o que va a impulsar nuestro talento para brillar. Rosy, puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, les vamos a dejar unas pistas sobre tu talento para que se empiecen como a preguntar cositas y a indagar un poco en ustedes mismas. Estas preguntas las van a ayudar como a pensar un poquito más en el tema del talento. Y vuelvo a lo que estábamos hablando ahorita, que les decía, que cuando somos madres desarrollamos ciertos talentos que pensábamos que no teníamos. Y eso es importante identificarlo y empezar a pensar cómo puedo yo utilizar este talento que he desarrollado siendo madre en el entorno laboral. Porque sí se puede extrapolar, sí se puede llevar allá. Todo está en la manera como tú lo cuentes, en la forma como tú lo hagas y en la actitud que le pongas. Pero todo lo que aprendemos siendo madres, digamos, hay una competencia que todas las personas que fueron madres se las vi en el momento en que las entrevistaba y es la organización y la planificación. Una mamá planifica todo súper bien, es súper organizada, es muy orientada hacia resultados, es decir, hay muchas competencias que desarrollamos y que a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces, hay que empezar a mirar y a pensar cómo podemos pasar todas esas competencias al entorno laboral y en qué tipo de cargos podríamos desarrollarlas. Entonces, les dejamos las siguientes preguntas, por ejemplo, sobre qué acciones recibes elogios de los demás. Pregúntense eso. ¿Con qué crees que puedes aportar en mayor medida a otras personas? ¿Qué cosas harías gratis cada día? Esto es importante porque hay cosas que hacemos que se nos va el tiempo y decimos, ¿cómo
oye, se me fue el tiempo en esto y no me di ni cuenta, porque lo disfrutas, porque sientes que todo fluye. Ahí hay que estar atentas porque eso es una pista sobre nuestro talento. También sobre qué temas investigas más en internet o hablas con otras personas es muy importante, porque a veces pasamos el tiempo buscando cosas en internet o nos sentimos muy, muy a gusto cuando hablamos con otras personas de algo, entonces piensa cuáles son esos temas, cuáles son esos hobbies que tú tienes, porque muchas veces nuestros hobbies nos dan pistas de nuestro talento que está ahí escondido y que quiere salir. Sí, Cata, total. Y hay otra cosa importantísima, al igual que los talentos y las fortalezas, y es la parte de identificar las áreas de mejora y las creencias limitantes. Siempre le vamos a dar más fuerza a la parte de las fortalezas y a los talentos, o sea, a potenciarlos, a sacar lo mejor de nosotros como para brillar, como decía Cata, buscando el vehículo adecuado y el entorno adecuado para que este talento brille, porque hay una española que a nosotras nos gusta mucho, se llama Arantxa Ruiz, y ella habla del talento y hay una frase que me resonó mucho, y es que hay que huir de los sitios donde nuestro talento no brilla, porque precisamente muchas veces lo condicionamos a ese entorno en el que estamos. Entonces, otra parte importantísima es esta, identificar tus áreas de mejora y las creencias limitantes. Este apartado, ¿a qué es lo que nos ayuda? Precisamente a identificar qué pensamientos son los que nos están frenando y los que no nos permiten alcanzar esos objetivos que tenemos en nuestra cabeza, o esas cosas que queremos conseguir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volverlos conscientes. Las creencias limitantes es un tema que tiene mucho por hablar, o sea, podríamos hacer un webinar entero para hablar de Solo de eso. creencias, solo de creencias, porque ¿qué pasa? Que o nosotras lo entendemos de dos maneras. Hay un tipo de creencias que nosotros la tenemos de manera consciente, que puede ser ese tipo de creencias que nos han influenciado a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, en la edad adolescente, cuando somos adultos, y son de ese tipo de creencias que nos transmiten nuestros padres, nuestros profesores, nuestros familiares más cercanos, nuestras parejas. Entonces, hay algunas que tú las recibes, las haces consciente. Por ejemplo, en el caso de la mujer, en Colombia, que es de donde somos nosotras, hay una creencia que es a los 30 años tienes que ser una mujer profesional, por lo menos en mi familia, ¿no? Hablo de mi experiencia. Tienes que ser una mujer profesional, tienes que estar casada, tienes que tener hijos, y después tú creces y llegas a los 30 y dices, pero ¿y si no lo tengo, qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en ese momento de mi vida si yo no he cumplido con esas expectativas o con esa creencia que tenía en mi cabeza? Hay muchas mujeres que entran en contradicción, que se frustran, que les genera estrés esa situación, pero hay otras que son tan conscientes de eso que han escuchado a lo largo de su vida que pueden decir, no, para aquí, vamos a cambiar esta creencia por una creencia potenciadora, decir, soy una mujer que he hecho todo esto a lo largo de mi vida y soy libre de elegir si a los 30 quiero estar casada, tener hijos, o si no, lo hago a los 30, lo hago a los 35, a los 40, cuando la vida, el universo, Dios o en lo que sea que crean, vea conveniente para que esto suceda. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas otras creencias las tenemos arraigadas en nuestro subconsciente. Y esto solamente se puede volver consciente si empezamos a mirar de dentro hacia afuera. Volvemos al proceso de autoconocimiento, volvemos al proceso de empezar a buscar y empezar a escarbar. Como digo yo, es como cuando vas a cavar un agujero en una arena, tienes que empezar a quitar eh, trocitos de piedra, trocitos de arena, para luego llegar a la profundidad y como al foco de la cuestión. Entonces, lo mismo pasa con estas creencias limitantes. Para eso nosotras, precisamente en el tema del autoconocimiento y más en el trabajo con mamás, apostamos muchísimo a las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque cuando somos mamás, empezamos por el entorno e incluso por nosotras mismas a afianzar una creencia limitante que
que el ser mamá va a generar cierto tipo de límite con respecto a la competencia o con respecto a las personas que me van a seleccionar, o entonces empiezo a incrementar miedos, empiezo a incrementar inseguridades, y lo ideal de este proceso y de ese momento tan bonito que puede vivir una mujer es simplemente aprender a contarlo con naturalidad, aprender o sea, a sentir que tú elegiste ser mamá, que tú elegiste parar tu profesión para dedicarte a lo más bonito que puede ser, o sea, porque todos estamos en la calle gracias a una mamá, todos estamos en el mundo gracias a una mamá. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de eso, empezamos a saber contarlo, a saber transmitirlo, a cómo decirlo en una entrevista de trabajo, pero siempre después de hacerlo de verdad nuestro, porque muchas veces decimos, no, a mí no me importa, yo fui mamá y ahora voy a trabajar, no tengo ningún tipo de inseguridad, yo paré porque quise, pero de verdad lo estás sintiendo. Tú te has parado a preguntar si el ser mamá y el haber hecho ese stop en tu carrera profesional te ha generado algún tipo de creencia limitante, te ha generado algún tipo de desconfianza contigo misma. Entonces, ahí está el punto, el empezar a mirar hacia adentro, el empezar a preguntarnos qué tipo de emociones con respecto al trabajo, porque seguro con respecto a la familia y al hogar y a ese entorno todo va a ser positivo, pero con respecto a la parte profesional, ¿qué tipo de creencias te está generando esta situación? Y empezar a trabajar en ello. ¿Cuál es la buena noticia? Que todo este tipo de creencias se pueden trabajar, todo este tipo de creencias se pueden volver, le podemos dar la vuelta y volverlas unas creencias potenciadoras, pero para eso hay que hacer ese proceso de introspección y mirar de dentro hacia afuera. Una vez tenemos toda esta primera parte, conocimiento, comenzamos a desarrollar la marca personal, que es mucho más profunda, definimos un objetivo. Para nosotros aquí en Escala, definir un objetivo es hablar de un objetivo de vida. ¿Por qué? Porque para nosotras el objetivo que definamos siempre tiene que ir muy alineado al objetivo profesional con el objetivo personal. No puede estar desligado, es decir, en el ejemplo de mamás, yo no puedo pretender ser una mamá presente y estar presente en la crianza de mis hijos y al mismo tiempo aspirar a ser una gran ejecutiva que día 4 días a la semana o 5 días a la semana de los 7 días que tiene una semana. Entonces, hay que ser coherentes entre lo que yo quiero profesionalmente y lo que yo quiero a nivel personal para que estos objetivos siempre vayan alineados. Tú puedes tener un objetivo personal y luego un objetivo profesional en este momento. Si están desligados, si están muy desligados, por mucho que tú llegues a ese puesto o a ese objetivo profesional que tenías en la cabeza, pero tu objetivo profesional es otro, al final va a terminar habiendo un quiebre en esa parte de tu vida. ¿Por qué? Porque no están lo verdaderamente alineado como deberían estar. Entonces, las invitamos a que piensen cómo se ven dentro de 1, 5 y 10 años, enfocándonos plenamente en lo personal. Y es muy importante también el tener claro el para qué de cada objetivo. Tú quieres, no sé si quieres aportar algo, Cata, Sí, en lo de los objetivos. yo quería decir algo de hecho, y es que en el tema de objetivos también es muy importante centrarte en qué estás dispuesta a sacrificar. Porque nosotros hemos tenido casos de clientes que nos han dicho, mira, en este momento de mi vida yo no voy a sacrificar tiempo con mis hijos por un trabajo en el que gane más dinero. Pero hemos tenido otros casos en el que nos han dicho, mira, mi prioridad en este momento es el dinero porque tengo deudas, porque las deudas no me dejan dormir. Entonces, en este momento, mi prioridad es el dinero y estoy dispuesta a sacrificar lo que haya que sacrificar. Entonces, las invito a hacerse esa pregunta también. ¿Qué están dispuestas a sacrificar en este momento de su vida para ese objetivo profesional y de vida que nosotros llamamos aquí en Escala? Es muy importante pensar en eso y pensar también en el objetivo final, porque nosotros podemos establecer hoy un objetivo a 10 años y empezar a trabajar en conseguir ese objetivo a 1, que nos va a llevar a ese objetivo a 10, y que en ese objetivo a 1 sacrifico cosas distintas para poder llegar a ese objetivo a largo plazo. Eso era lo que quería aportar. Gracias, Cata. Precisamente ahora vamos a hablar de la metodología que nosotras usamos para tratar los objetivos. Nosotras hablamos de objetivos Marte. ¿Qué características tienen este tipo de objetivos? Tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes, definidos en el tiempo y específicos.
precisamente lo que hablaba Cata nos indica el por qué son tan importantes este tipo de objetivos. Porque cuando nosotros definimos un objetivo con estas características, nos ayuda a través de ciertos indicadores a ver cómo voy avanzando en esa trayectoria que estoy llevando hacia ese objetivo. Entonces, esto nos ayuda siempre a motivarnos más. O sea, esos objetivos pequeñitos para alcanzar ese objetivo grande, lo que nos ayuda es cada paso que damos nos impulsa a seguir hacia adelante. ¿No les ha pasado que muchas veces se han planteado un objetivo grande y no tienen esa parte como en medio, esos objetivos pequeños, bien definidos que tú puedas medir, y en la mitad del camino los abandonas porque simplemente dices, no, qué frustración, no llego, no lo logro, y lo abandonas? Entonces, la metodología de objetivos Marte te van a garantizar que tú no abandones esa meta, como siempre se dice, un objetivo o una meta que no tiene una fecha, se queda siendo un sueño. Entonces, estos objetivos lo que te garantizan es que tu paso a paso para conseguir ese objetivo profesional que tanto anhelas, y a nivel personal también, lo puedas ir midiendo poco a poco, y entre más específico seas, mucho mejor. A veces queremos abarcar mucho para llegar más rápido, y muchas veces lo más importante es lo que tú vayas haciendo a lo largo de tu proceso, que te permita poquito a poco ir escalando de manera paulatina y de manera mesurada, pero con pie firme a ese objetivo mayor. Yo quiero aportar algo ahí, Rosy, de lo que hablas, que cuando el objetivo es muy grande tendemos a desmotivarnos un poquito. Y en psicología se usa una palabra mucho que se llama desesperanza aprendida. Y es que a veces tú empiezas a decir como que, bueno, es que igual no lo voy a conseguir. Entonces empiezas como a actuar en consecuencia a eso y a decir, haga lo que haga, de todas maneras no lo voy a conseguir, entonces igual no hago nada porque no voy a llegar. Entonces generamos como una desesperanza aprendida y empezamos a no hacer nada porque estamos convencidas que ese objetivo está tan inalcanzable que hagamos lo que hagamos no lo vamos a lograr. Entonces, por eso es tan importante utilizar esta metodología. Cata, yo quiero regalarles una pregunta para que contrarresten una pregunta que para nosotras es súper poderosa a la hora de plantearnos un objetivo, a la hora de querer tomar una decisión. Y la pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando se vean frenados a la hora de tomar una decisión relevante o de plantearse un objetivo que dicen, no, ¿para qué lo voy a intentar? Bueno, y si lo intento, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que lo consiga? Pues mejor. ¿Que no lo consiga? Pues me replanteo lo que quiero para mi vida y empiezo el camino de otra manera. Pero esa palabra es súper poderosa, y les aseguro que les va a ayudar en cualquier momento de su vida, en cualquier decisión que quieran tomar. Vamos a pasar a hablar el tercer punto clave que queríamos tratar hoy, es las herramientas de comunicación y networking. Cata les va a hablar un poquito sobre esto. Voy a hacer un pequeño resumen para las que llegaron, o alguien que entró hace poco. Estamos hablando de 3 pasos clave para volver al mercado laboral. El primero, el que hablamos, es desarrollar nuestra marca personal a través del autoconocimiento. La segunda, definir un objetivo, que es lo que estábamos tratando ahora, un objetivo muy específico. Y la tercera es tener herramientas de comunicación y networking efectivo. ¿Qué son las herramientas de comunicación? A medida que hemos avanzado en el webinar, ustedes se habrán dado cuenta que para nosotras en Escala, la base de un cambio profesional es el autoconocimiento. Por eso nosotras siempre decimos que el autoconocimiento es como la base del iceberg, y en la punta del iceberg están las herramientas de comunicación y el networking, que eso es lo que se ve. Lo que no se ve es el proceso interno que hacemos de autoconocimiento, que es la base, y lo que se ve es la puntita del iceberg, que son estas herramientas de comunicación. Se llaman herramientas de comunicación o herramientas de marketing, porque como les dije ahorita cuando les puse el ejemplo del bolígrafo, nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a vender o qué vamos a mostrar. ¿Y cuáles son esas herramientas de comunicación? Nuestro currículum o nuestra hoja de vida, LinkedIn, que es la red profesional más grande en este momento y el pilar de los procesos de selección, y las entrevistas efectivas. Entonces vamos a hablarles de una por una. Sí, yo les voy a hablar del currículum y hoja de vida. En Colombia le decimos hoja de vida, y aquí en España se utiliza la palabra currículum vitae. Entonces, el currículum es como esta tarjeta de presentación y tiene un objetivo clarísimo, que si no te está consiguiendo ese objetivo es porque algo anda mal. El objetivo del currículum es conseguir entrevistas.
Si tú estás enviando currículum y no estás recibiendo llamadas, correos electrónicos o algún tipo de señal que te indique que te está consiguiendo entrevistas o te está permitiendo acceder a un proceso de selección, es que algo está fallando. ¿Cuáles son las características que debe tener un currículum para ser efectivo? Tiene que ser claro y fácil de leer. Los seleccionadores tienen poquísimo tiempo para encontrar lo que están buscando dentro del currículum. Entre más le facilitemos el encontrar esa información dentro del currículum, muchísimo mejor para no ser descartado. La información que debe estar dentro del currículum tiene que ser la información 100% relevante. Es importantísimo evitar información que no aporte nada para el objetivo. Por ejemplo, estado civil, número de hijos, la dirección de la casa. Eso al seleccionador, si le interesa saberlo, te lo pregunta en la entrevista. O sea, no es necesario plasmarlo en el currículum porque sirve como distractores y lo que queremos es que el seleccionador ponga sus ojos en el currículum y pueda identificar de manera rápida lo que está buscando. Una foto que sume, lo que no suma, resta. La foto es importantísima, ¿por qué? Uno, debe reflejar lo que eres tú. Dos, tiene que ser una foto, nada de selfie, extremadamente maquilladas, que después vayamos a una entrevista de trabajo presencial y la persona no nos reconozca, por ejemplo, ni recortadas de algún acto social, que se vea como que había un brazo al lado, sino tiene que ser una foto que tú específicamente te tomes para tu currículum, una foto profesional y sobre todo eso, con la que tú te sientas verdaderamente cómoda. Es importante también que el currículum refleje la marca personal. La parte del currículum, nosotros aquí en Scala, es de lo que estamos al final, precisamente por lo que Cata les contaba. A nosotras puede venir mucha gente a decirme, ay, mira, ayúdame a arreglar el currículum. Y sí, hay mucha gente que tú le puedes pagar porque te arregle un currículum. Nosotras no trabajamos así porque nos parece algo vacío. O sea, el que tú vengas a mí y yo te arreglo el currículum y te mando para que envíes el currículum, sí, te lo puedo poner bonito, diseño, pero hemos comprobado que una de las cosas que más seguridad y más confianza le da a las personas a la hora de empezar un proceso de selección es que todas estas herramientas de comunicación reflejen lo que han descubierto a lo largo del proceso que hacen con nosotras. Entonces, por eso es tan importantísimo ese primer proceso de introspección, de autoconocimiento, para luego plasmarlo todo en todas estas herramientas. Debe estar reflejada nuestra marca personal aquí y precisamente es lo que hemos descubierto, cuáles son esos talentos, cuáles son esas fortalezas, qué es lo que yo tengo que me hace distinto a mi competencia. El currículum debe tener un objetivo específico, tiene que ser un currículum personalizado. Entonces, cuando hablamos de que ese currículum debe tener un objetivo específico es porque ya sabemos a qué tipo de cargo queremos aspirar. Entonces, una vez sabemos a qué tipo de cargo queremos aspirar, ya hemos identificado 10 claves que se manejan en ese argot de ese sector específico en el que quieres trabajar y lo que haces es regarlas por todo el currículum, o sea, por todo el currículum, que tú tengas esas palabras por todas partes, que tu LinkedIn, que ahora lo mencionará Cata, también lo contenga por todas partes. Y es una herramienta que te da un plus también a la hora del seleccionador buscarte vía online. También es importante que el currículum transmita tu propuesta de valor. Esa propuesta de valor es simplemente por qué me deben contratar a mí y no a Catalina, que tiene la misma profesión que yo y los mismos años de experiencia. Esa propuesta de valor por lo general se pone en el perfil profesional. Hay muchos seleccionadores que siguen de largo el perfil profesional porque va muy rápido, pero sí es muy importante que esté plasmado ahí, que esté bien definido, sobre todo para el momento que el seleccionador quiera saber más de ti, quiera saber precisamente por qué te debe contratar a ti y no al resto, mires el perfil profesional y no le quede ninguna duda de que eres tú la persona que debe seleccionar. Y por último, el currículum debe estar redactado en función de logros. ¿Por qué? Porque esto le permite al seleccionador medir tus competencias, medir qué tan efectivo ha sido dentro de la empresa, medir cómo has llevado a cabo todas las funciones que en su momento te ha tocado desarrollar dentro de una empresa. Entonces, es muy importante esta parte de los logros, ponérselo bien claro, sobre todo para eso, para que ellos puedan saber tu manera de desempeñarte o de ejercer esas funciones propias del cargo al que estás aspirando.
Así es, Rosy. Quiero aportar algo a lo último que dijiste de los logros. Y es que un seleccionador sabe perfectamente qué hace cada persona en cada cargo. Si está buscando un gerente de marketing, sabe qué hace un gerente de marketing. Si está buscando un gerente general, un gerente financiero, es decir, todos los cargos, los reclutadores ya los tienen leídos porque han hecho muchas veces el mismo cargo. Entonces ya saben cuáles son las responsabilidades. ¿En qué se enfocan ellos? En los logros. ¿Por qué? Porque el logro te cuenta qué hiciste tú diferente en ese cargo. Ya sé cuáles eran las responsabilidades, pero el logro me cuenta qué hiciste tú diferente en ese cargo. ¿Por qué lo hiciste mejor que otros? Entonces, por eso es tan importante, porque las responsabilidades igual ellos las saben y tienen que estar porque tienen que hacer match con el perfil que tenemos, pero realmente el diferencial es el tema de logros. La segunda herramienta de la que les vamos a hablar es LinkedIn. Esta red es la reina de los procesos de selección hoy en día y de mostrar tu marca personal. Es la red profesional más importante en la actualidad. Cada vez está cogiendo mucha más fuerza. Les cuento que dicen que LinkedIn es al 2020 lo que Facebook fue en el 2012. Entonces, imagínense toda la fuerza que le falta todavía a esta red y tenemos que empezar por eso a desarrollarla. Esta es una red social, profesional, es una red distinta a todas las que estamos acostumbrados a manejar. Y hay mucha gente que me dice, ay, pero es que yo trabajo de manera independiente o como autónomo y realmente no sé si me funciona. Y otra persona me dice, ay, es que yo no estoy buscando trabajo, entonces no sé si la uso. Primero que todo, quitarnos la idea que esta red es solamente para la gente que está buscando trabajo de manera activa. Esta red es una red que nos ayuda a consolidarnos de manera profesional. Y por eso nosotras le hacemos siempre esta pregunta a todas las personas que vienen acá. Y es, ¿tú tienes un objetivo profesional? Sea cual sea. Si tu respuesta es sí, tienes que estar en esa red. Esta red te abre las puertas a nuevas oportunidades, te ayuda a gestionar tu marca personal, te ayuda a hacer un networking efectivo porque hay muchas personas. Mira, lo importante es que todas las personas que toman decisiones en las empresas están en esta red. Todos los CEOs, todos los gerentes generales, toda la gente que selecciona personal. Es decir, esta es una red en la que hay que estar. Y no solamente hay que estar para hacer acto de presencia, como piensan algunos, que, ay, bueno, yo ahí estoy, ahí tengo mi perfil. Esto no es un currículum colgado en la red, no. Esto es una red social. ¿Qué hace uno en una red social? Interactúa, conecta con personas, comparte cosas de interés. Entonces hay que empezar a usarla como es, como una red social para que sea realmente efectiva. Aquí podemos mantenernos al día con información de nuestro sector, compartir artículos con personas de nuestro sector. Y lo bueno es que empezamos a crecer nuestra red de contactos de una manera estratégica. Esta red, a mí no me interesa tener a mis amigos, a mi vecino, a mi primo, a mi tío, no. En esta red, a mí lo que me interesa es tener personas afines a mi objetivo profesional, personas afines a mi sector y a mis objetivos profesionales. Entonces, es muy distinto a lo que hacemos en nuestras redes. Les damos algunos tips, tener una buena foto, obviamente, porque es la cara que ante las personas es como esa carta de presentación. Entonces, tómate una foto como te gustaría que te vieran a ti en una primera entrevista, en una primera cita con un cliente, una foto clara, una foto no pixelada, una foto profesional, como te ves tú en el entorno profesional. Esas fotos que a veces recortan de un matrimonio al que fuiste o una fiesta que estuviste, no, porque así no eres tú en el entorno profesional. Entonces, cuando pongas la foto, pregúntate eso. ¿Esta soy yo en mi vida profesional? ¿Me identifico con esa persona que veo ahí? Si tu respuesta es sí, pues es una foto adecuada. Aprovecha los grupos. Hay grupos de todos los sectores donde comparten información valiosa. Y por último, interactúa. Lo que les decía ahorita, es una red social, no es un currículum colgado. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y la tercera herramienta es las entrevistas. Yo siempre digo, en Escala siempre decimos que las entrevistas es como la cereza del helado. Ya yo hice todo el proceso y mi entrevista es la que me cierra ese proceso de selección. La entrevista es la que hace que a ti te escojan. Por eso nuestras entrevistas tienen que ser cerradoras. En una entrevista no tenemos segunda oportunidad. Es una primera impresión y tenemos que cerrar el proceso en esa entrevista. Cuando ustedes están sentadas en una entrevista es porque cumplen con todo lo demás, cumplen con lo técnico, porque hemos tenido casos de personas que llegan a las entrevistas preocupadas, preguntándose, ay, ¿será que mi experiencia sí? ¿Será que cumplo con esto? Olvídense de todo eso. Cuando ustedes llegan a la entrevista, ya cumplen con la mayoría de requisitos del cargo.
¿Qué es lo que van a evaluar en una entrevista? Sus competencias blandas o competencias esenciales. ¿Qué son esas competencias blandas? Es la forma como tú trabajas. Son ese conjunto de habilidades y conocimientos que te hacen a ti distinto al otro. Es decir, si yo estoy manejando un proceso de selección, yo tengo muchas personas que me cumplen con el perfil técnico. ¿Qué es el perfil técnico? Que me digan, necesito un ingeniero industrial o necesito un abogado especialista en derecho comercial con experiencia en esto, esto y esto. Entonces, todas las personas que yo voy a entrevistar cumplen con esas características técnicas. ¿Qué voy a evaluar yo en la entrevista? Sus competencias blandas o habilidades blandas. Entonces, como por ejemplo, si la persona tiene liderazgo, si la persona sabe trabajar en equipo, si la persona es orientada a resultados, si la persona es organizada y planificada, eso lo evalúo en una entrevista. Y el que mejor tenga competencias blandas es el que va a quedar seleccionado o el que mejor sepa mostrarlas. Para eso nosotros les recomendamos tener siempre presentes sus logros a la hora de presentarse una entrevista de trabajo, estudiarse muy bien su currículum, porque a veces pensamos que porque igual nosotras sabemos nuestra vida profesional y nosotras mismas hemos hecho nuestro currículum, no pasa nada, y sí hay que estudiarse el currículum, hay que estudiarse los logros que tuviste en cada cargo para poder contarlos de una manera que impacte. Hay una metodología que se llama metodología STAR, que es situación, tarea, acción y resultado. Siempre pensar a través de esta metodología, es decir, describir el contexto, las tareas u objetivos planteados hacia una situación descrita y qué actividades realizaste para conseguir ese resultado al que llegaste al final. El seleccionador o el entrevistador quiere entender la forma como tú trabajas, quiere entender cómo llegas tú a los logros y ahí es donde él va a indagar para empezar a conocerte. En las entrevistas, en el tema de volver al mercado laboral después de ser madres, es muy importante tener seguridad al contar tu storytelling o tu historia de vida, porque hemos tenido muchos casos, o en el transcurso en el que yo estuve seleccionando personas durante mi experiencia laboral, tuve muchos casos en los que llegaban las mamás a esa entrevista con una inseguridad profunda que creen que no la transmiten, pero sí la están transmitiendo. Entonces, cuando les preguntan, por ejemplo, sus intereses para ese puesto de trabajo, llegan como pidiéndole un favor a la empresa que las contraten y eso se refleja. Entonces, la seguridad y la forma como tú cuentas tu historia es clave y es determinante en un proceso. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo llegue a una entrevista y diga, bueno, sí, es que estoy viendo cómo puedo vincularme al mercado laboral, porque bueno, después de un tiempo de estar fuera del mercado para dedicarme a mis hijos, no es tan fácil, pero bueno, estoy en el proceso, estoy viendo opciones y tal. A que yo llegue y diga, bueno, yo decidí durante 3 años dedicarme a ser mamá, y en este momento estoy enfocada en buscar cargos de este y este tipo, porque mi experiencia laboral ha sido de esta manera, he tenido logros como este y quiero vincularme a empresas de este tipo de sectores. Por ejemplo, lo digo con seguridad, tengo una coherencia entre mi vida profesional, expreso de manera clara que fui mamá por una decisión y que me estoy volviendo a vincular al mercado laboral por una decisión propia. No me voy a dejar llevar de lo que se me aparezca, no estoy viendo a ver si me dan una oportunidad, sino que por dentro estoy pensando que yo soy una excelente opción para que esa empresa se quede conmigo. Y eso lo tengo que proyectar. Yo no tengo que llegar a una entrevista pidiendo un favor, yo tengo que llegar convencida de que yo soy una excelente opción para esa empresa, así tenga 3 años desvinculada, entre comillas, del mercado, porque siempre estamos vinculadas de alguna manera, leyendo con colegas, etcétera. Y tengo que ver cómo conecto esos puntos para poder llegar al entrevistador. Es muy importante también cuando queremos hacer un cambio de sector o queremos volver al mercado después de un tiempo, conectar mucho con la emoción. La emoción es muy importante, transmitir esa emoción, hablar desde el corazón, ser sinceras, contar realmente lo que queremos y no llegar tampoco a inventar cuentos o a inventar cosas porque eso siempre se transmite. Entonces, conectar con la emoción, con el entrevistador, es súper, súper importante. No sé, Rosy, si quieres aportar algo ahí. Sí, Cata, yo quería hacer más énfasis en el tema de la entrevista, que nos pasa mucho aquí también. Las personas vienen y cuando han tenido algún tipo de obstáculo a nivel profesional,
vienen llenos, tanto madres que hemos tenido, madres que quieren volver al mercado laboral, como personas que han tenido algún tipo de obstáculo o los han despedido o han decidido irse o han decidido emprender y después querer volver a emplearse. Entonces, siempre que tenemos un obstáculo a nivel profesional, eso al ser humano en sí nos llena de inseguridades, de desconfianza y de miedos. Y nosotros hemos comprobado que la diferencia radica en cómo cuentas tú ese parón, cómo comienzas a reflexionar el por qué hiciste ese stop en tu vida profesional. Y siempre cuando empiezas a analizar, te das cuenta que hay algo más allá de esa situación a nivel superficial, sino mira, al final me despidieron de aquí, pero pude llegar aquí donde aprendí esto. Entonces, esos puntos que hablaba Cata antes también de conexión, tienen mucho que ver también con el conectar todas tus experiencias profesionales, tienen algo en común. Aunque tú digas, haciendo prácticas, eso no me iba a servir en la vida porque yo estaba sacando fotocopias, por decir algo. Si después estás en ese proceso de introspección, ese proceso de autoconocimiento, empiezas a analizar cada puesto de trabajo, te das cuenta que todo tiene un punto de conexión. Entonces, cuando ya tú empiezas a hilar y empiezas a generar ese hilo conductor de lo que es tu historia profesional o tu storytelling, llegas a una entrevista de trabajo donde, después de todo lo que les hemos contado hoy, conoces tus fortalezas, conoces tus talentos, conoces los frenos que tienes generados por las creencias limitantes, conoces, puedes definir tu objetivo profesional, conoces toda tu trayectoria profesional a fondo, en detalle, sabes el para qué de cada situación, tienes esos puntos de conexión que les has buscado el para qué también y has hilado, ya tienes ese hilo conductor para poder contar tu historia. Llegas a una entrevista totalmente empoderada y diciendo, sí, yo vengo a entrar al mercado laboral, pero tengo esto y esto para dar. O sea, así como yo vengo a buscar una oportunidad en esta empresa, esa empresa también le estoy dando la posibilidad de tener una persona como yo con estas capacidades. Pero eso solo se logra cuando empezamos a mirar de dentro hacia afuera, cuando de verdad empezamos a creer que hemos hecho cosas valiosas y empezamos a descubrir nuestros talentos. Porque cuando empezamos en el día, nos metemos en el día a día, creemos que eso que puede ser un talento, todo el mundo lo hace igual. Entonces dices, no, sí, pero es que eso todo el mundo lo hace, que eso pasa mucho también. Yo tengo un talento y han venido personas aquí a escala y dicen, no, no, es que eso lo hace cualquiera. No, 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 eso es tu talento, pero hasta que tú no te lo crees y hasta que tú no lo interiorizas y lo aprendes a contar y lo aprendes a proyectar, siempre lo vas a contar. O sea, no es como, o sea, yo puedo decir, ay, no, es que yo soy buenísima, ayuda a la gente, a que yo diga, yo soy una persona que tengo un talento especial para escuchar, para motivar, para orientar, escuchando a la gente, aprendo, les enseño, o sea, ahí en el tono, en la posición, en tu lenguaje no verbal, o sea, en todo influye a la hora de una entrevista. Y esa seguridad y esa confianza en la entrevista solo te lo da el haber pasado un proceso por un proceso de introspección, el haber pasado por un proceso de autoconocimiento y el que todas las herramientas que tú vas a poner o vas a sacar, esos haces bajo la manga, que vas a sacar en la entrevista, los tengas de verdad interiorizados, los conozcas más que nadie y lo puedas contar de una manera natural, de una manera fluida y sabiendo que todo lo que te ha pasado ha estado bien y ha tenido que ser porque así ha sido. Rosy, ahorita que hablaste de los puntos de conexión en los trabajos, también quiero apuntar ahí que incluso hay puntos de conexión entre el periodo de maternidad y los distintos trabajos que hemos tenido. Y esos puntos de conexión hay que encontrarlos, es decir, qué talentos estás utilizando en tu rol de madre que utilizas en tu trabajo o que utilizas en tu posible trabajo, porque no necesariamente al volver al mercado laboral después de ser madres vamos a volver al mismo sector o queremos volver al mismo sector. Hay muchas mujeres que cuando hacen ese parón de 2, 3 años, cuando quieren volver al mercado, deciden que quieren un sector distinto y es totalmente válido. Pero es lo que decía Rosy ahorita, hay que buscar esos puntos de conexión porque siempre, así nosotros pensemos que es algo totalmente desligado, que la maternidad no tiene nada que ver con el trabajo que hacíamos, siempre hay puntos de conexión, siempre, y hay que estar atentas para encontrarlos. Entonces vamos a la última parte, que es el proceso de networking, ya para cerrar. Y el proceso de networking es
vital en el proceso, en la búsqueda de trabajo. No sé si puedes pasar, ya pasaste. Es vital en la búsqueda de trabajo en esta era. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes saben, pero aproximadamente el 80% de las vacantes no se publican. Lo cual quiere decir que si nosotras solamente nos enfocamos en apuntarle a esas vacantes que están publicadas en el mercado, estamos apuntándole solamente a un 20% del mercado. ¿Cómo hacemos para llegar a ese mercado oculto o a ese 80% de vacantes no publicadas? A través del networking efectivo. Hacer crecer nuestra red de contactos. Los trabajos por recomendación siempre han existido, pero está muy fuerte ahora el tema de recomendar, de tener personas aquí y decir, oye, esta persona sirve para esto, te lo recomiendo, mira su perfil en LinkedIn, conecta con él. Entonces tenemos que crecer nuestra red de contactos de manera estratégica y quitarnos un poquito ese chip que a veces tenemos, que pensamos que el networking es miércoles, tengo que pedirle un favor a esa persona, tengo que sí, como pedirle algo al otro para que me ayude. No. El networking es lograr que el otro entienda de manera fácil lo que tú haces, que entienda qué problemas resuelves tú y mostrarle cómo puedes ayudarlo. A veces se trata de mostrarle al otro cómo puedo ayudarlo yo en lo que él hace en su día a día. No es escribirle al otro diciéndole que está buscando trabajo, no. Es crear una relación a largo plazo, porque el networking no lo hacemos cuando nos va mal y ese es el error que tenemos. Entonces, quiero cambiar de trabajo, empieza a hacer networking porque quiero cambiar de trabajo. El networking tiene que ser parte de tu día a día. Tú en tu día a día tienes que estar haciendo networking permanente, porque hoy en día los trabajos son muy cambiantes. Hoy estamos trabajando para un proyecto, mañana podemos estar en otro, y no sabemos qué va a pasar. Ahora con lo del COVID, muchas personas quedaron en el aire porque tenían un trabajo estable, entre comillas, y ese trabajo de un momento a otro se derrumbó. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Tener una red de contactos muy grande, que la red de contactos es la que nos va a sacar de ese hueco en el momento en el que nuestro piso se caiga. Entonces, hay que trabajar todos los días en nuestra red de networking y volvemos a la herramienta anterior, que es LinkedIn, es la reina para hacer crecer un networking de manera efectiva. Y yo quería aportar algo ahí, Cata, que es importantísimo cada vez que vamos a contactar a alguien o vamos a generar relaciones a través de networking, de tomarnos el tiempo de mirar ese perfil, de buscar esos puntos en común que tenemos, cómo podría yo colaborarle a esa persona o cómo podríamos generar algún tipo de conexión para colaborar mutuamente y que el mensaje que tú le envías a esa persona sea un mensaje de verdad, o sea, sea un mensaje con un propósito, sea un mensaje genuino, porque una vez tú lo redactes de esta manera o le mandes un mensaje de voz o le mandes un video, esa persona lo va a recibir de esa manera. Entonces, con la misma energía que tú lo transmitas, de esa misma energía, de esa misma manera y con esa misma energía esa persona lo va a recibir. Y lo más importante a la hora de trabajar con LinkedIn y de hacer networking es perderle el miedo y la manera más eficaz de perder el miedo de esta red social y de esta herramienta tan importante como el networking es saber todo lo que nos puede aportar a la hora de usarlo de manera estratégica. Es muchísimo lo que nos pueden aportar estas dos herramientas muy unidas. Total, Rosy, antes de entrar a preguntas, contémosle primero lo del curso grupal y luego entonces pasamos a la sesión de preguntas, que seguramente muchas tendrán preguntas, pero antes de eso, bueno, darles las gracias por estar aquí, por estar con nosotras en este espacio, y queremos contarles una iniciativa que hemos tenido a raíz de toda esta problemática, o entre comillas, que hemos visto en las mujeres, y hemos diseñado un curso específico para todas esas mujeres que están pasando por este momento, en donde vamos a profundizar por todas las áreas que les hemos contado de manera general hoy. Entonces, Rosy, no sé si les cuentas un poquito de qué se trata y luego entonces abrimos un espacio para preguntas. Sí, es un entrenamiento, más que un webinar de llegar y nosotras hablar, se trata de un entrenamiento grupal. ¿Por qué hemos decidido que sea grupal? Porque estamos convencidas que el trabajar en conjunto, en colaborar y en generar un grupo, nos va a aportar y nos va a enriquecer muchísimo más, porque de la experiencia de una nos apoyamos, se apoya la otra y entre todas se genera una sinergia y algo muy bonito desde la experiencia de cada una, o sea que se puede aprovechar muchísimo. Es un curso de 3 semanas,
La primera semana serían 2 sesiones, que serían el día 29 de junio, empezaríamos, el día 3 de julio sería la segunda sesión, y luego la segunda semana es una sola sesión. ¿Por qué lo hacemos con tanto tiempo de diferencia? Porque se trata de, en la sesión presencial, darles muchos conceptos, explicarles muchas cosas, pero a la vez darles herramientas para que empiecen ese proceso de introspección, darles herramientas para que empiecen a desarrollar esa marca personal en profundidad, darles herramientas para que empiecen a desarrollar ese objetivo profesional o ese objetivo de vida que va muy alineado al objetivo profesional con el objetivo personal. Y por último, darle las herramientas, o sea, hablarles de las herramientas de comunicación en detalle, es decir, estudiar su currículum, estudiar su perfil de LinkedIn y explicarles la importancia de una entrevista por competencias y sobre todo cómo contar esa historia, cómo aprender a contar esa historia de por qué hicieron estas cosas. Prepararla. Exacto. Prepararla, adecuarla, estructurarla sobre todo, identificar esos puntos de conexión de los que hablamos y una vez teniendo todo esto, poder salir fortalecidas a una entrevista de trabajo y sobre todo conseguir también que sea una entrevista exitosa. Nosotras igual les vamos a enviar toda esta información por correo, también decirles que nosotras hacemos la primera sesión gratuita. Si alguna de ustedes quiere contarnos su caso puntualmente, nos reunimos como estamos ahora por una videollamada de Zoom, nos cuentan su caso, lo analizamos, les decimos muy sinceramente, mira, este curso sí te va a servir o definitivamente no es para tu caso puntual. Entonces las invitamos a que agenden su sesión, nos pueden escribir al WhatsApp con toda la libertad del mundo, hacemos la sesión de 30, 40 minutos aproximadamente, en donde nos cuentan su caso y analizamos cómo podemos ayudarlas. Y si definitivamente ustedes ven que de pronto no concuerda con lo que ustedes quieren en este momento, no pasa nada, es decir, es una sesión totalmente gratuita, sin ningún tipo de compromiso más allá, pero sí es bueno para que ustedes puedan contarnos su caso y sentir de pronto si realmente, tener la seguridad, si realmente este curso les puede servir o si definitivamente se irán por otro lado. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de tratar. Dice, a ver, Catalina, no acabo de tener bebé, espérame y lo leo. Rosy, no sé si tú lo tienes abierto, si quieres yo te lo leo. Dice Catalina, no acabo de tener bebé, pero me encuentro buscando oportunidades laborales después de 10 años de haber trabajado independiente o como contratista y se me vuelve difícil volver al mundo corporativo. Catalina, eso es un caso que nos encanta y que tuvimos uno hace poco. Una persona que llevaba 6 años de ser emprendedor y de tener su propia empresa. Hicimos más o menos la misma dinámica con él, cómo volver a ese mercado laboral, cómo contar su historia desde una perspectiva de la seguridad, lo que hablábamos ahorita. Y es eso, Catalina, es un tema también bastante curioso y al que nosotros le tenemos mucho cariño porque nos han pasado muchos casos, desde gente que viene porque quiere buscar trabajo y resulta que quiere emprender, como gente que tiene claro que tuvo una experiencia como emprendedora, como independiente, pero quiere volver al mundo corporativo. Y nosotras siempre indagamos o sea, lo que les decimos es, está bien, o sea, yo lo que quiero es que se mentalicen y se vayan de aquí con una frase que a mí me encanta también, todo está bien, las decisiones que tú tomes en su momento, todo lo que decidas en su momento pasa porque tiene que pasar de esa manera, o sea, mucha gente dirá, no, sí, Rosana, tú lo dices porque estás de ese lado, estás en España, ya el confinamiento ha pasado, pero es verdad, o sea, todo el mundo ha tenido una crisis existencial en su vida, una crisis profesional, una crisis de cualquier tipo, y siempre que tú te detienes y haces un stop en tu vida para reordenar todo lo que hay a tu alrededor, pero lo haces desde dentro hacia afuera, yo les aseguro que el cambio se ve reflejado. Entonces, Catalina, la invitación es, bueno, de hecho podemos hablarlo de la sesión de valoración para que nos cuentes más en detalle, pero lo que te puedo decir es lo que nos pasó con este cliente hace poco es, él aprendió a contar su historia, él aprendió a contar que además de una visión de empleado y de colaborador de empresas, ahora tiene una visión de empresario. O sea, eso tiene un plus que no muchas personas pueden contar
porque no muchas personas han tenido o han tomado la decisión de emprender y volver al mercado laboral. Entonces, partiendo de esa base, que tú ya tienes una visión más sistémica de lo que es estar en una empresa, de lo que es hacerte cargo de una empresa, poner pecho, o sea, poner todo tu ser para sacar adelante un emprendimiento, ya eso te da un plus con respecto a las personas que se presenten a un proceso de selección contigo, siempre y cuando lo sepas contar, porque de Rosy, nada vale que tú tengas esa experiencia profesional y cuando llegas a la entrevista te entre la inseguridad, la desconfianza y te me vengas abajo, mientras que si tú potencias eso, mira, yo en estos 10 años he aprendido, he gestionado, he salido adelante, he tenido obstáculos, pero los he superado, tal, y hoy decido volver aquí porque simplemente, por decisión, porque me cansé, porque quiero volver, o sea, el matiz de por qué decidiste volver al mercado laboral se estructura y se diseña cuando ya hemos profundizado y has aprendido a contar toda esa historia profesional, pero que Catalina se puede. sí, otra cosa, Rosy, además de aprender a contarla, y es darle valor, que eso es lo que le pasa muchas veces a las personas que llegan a nosotras, que no le dan valor a ese tiempo que estuvieron de manera como contratista o como independiente. Entonces, todo ese proceso de autoconocimiento, Catalina, te va a servir para, primero que todo, tú darle valor a eso, porque es que si tú no le das el valor, un entrevistador tampoco se lo va a dar, porque tú le vas a proyectar eso como si fuera algo que no tiene valor. Entonces nosotros trabajamos mucho en eso y es en encontrarle valor a todo eso que hiciste como independiente o como contratista y mostrarlo de esa manera, dándole valor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Gracias, Catalina, por participar y quedamos pendientes si quieres contarnos un poquito más en detalle toda tu historia. De nada. A Bueno, ver, yo las creo mamás que estamos aquí para ustedes, aprovéchennos. Dice Catalina. Listo, perfecto. Perfecto. Coordinamos, Catalina, un abrazo. A ver. Bueno, yo creo que Rosy, no sé si Gracias, Daniela. alguien más tiene alguna pregunta. No estoy leyendo el chat, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Daniela Londoño dice, mujeres poderosas, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Daniela. Aquí estamos para lo que necesiten, ya tienen nuestras redes sociales, tienen nuestro contacto también, si tienen alguna pregunta que quieran hacer por privado, si quieren la sesión de valoración, cuenten con ello, que precisamente estamos aquí para orientarlas, para ayudarlas a abrir un poquito más esa mente y sobre todo saber dónde tienen que poner el primer ladrillito para todo eso que quieren construir. Entonces no sé si hay alguna pregunta más o está todo claro y ya pues la que quiera nos escribe por privado y si no pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por este ratito y por la atención y nada,